Sigue Terapia de Noticias. Seguimos en Terapia de Noticias. Hemos subido a otro invitado al barco, Facundo Moyano, hermano de Huguito Moyano e hijo de Hugo con Elvira, que es la primera esposa, o la segunda, ¿no? Segunda esposa. Bueno, él no es hermano directo, medio hermano de Pablo. Ese es un poquito el árbol genealógico. Mirá, ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo estás informado? Claro. El muchacho en el año 95 en Mar del Plata, donde vivía, salía a hacer pintadas de Fuera Menem, con Huguito. Chau, Menem. Chau Menem. ¿Era así? Cierto, con mi madre y un grupo de militantes de su espacio en Mar del Plata hicimos eso. Y yo ahí me mando una pequeña interpretación, porque muchos creen que en realidad él es producto político de Hugo y muy también de la mamá Elvira, que era militante. Militaba también tu madre. Sí, militaba siempre dentro del peronismo y bueno, después en Mar del Plata con los compañeros que le quedaron de su juventud, digamos, ¿no? Y bueno, nosotros siempre tuvimos la influencia de ella en la parte política. Bien, y Facundo, que en un momento era 70% político y 30% gremialista, en un momento dijo, este 30% me está pesando. Y hace pocas semanas ya dijo, bueno, estoy acá, ténganme solo para la política. Te corriste del sindicato, sí, no ¿verdad? es que me pesara tampoco, ¿no? De hecho, es algo que se lleva por vocación y con orgullo. Pero bueno, uno tiene convicciones. Nosotros, y en lo particular, predico hace tiempo acerca de ciertas modalidades y sistemas dentro del campo sindical que deberían modificar, y fui muy autocrítico siempre. De hecho, en el 2014 presenté un proyecto de democracia sindical que planteaba un nuevo régimen. Pero lo importante es dar la discusión, por supuesto que... Y después, bueno, como eso no se pudo efectivizar con un proyecto de ley, modifiqué el estatuto de nuestra organización, una organización de 6.000 trabajadores, pero que es bastante visible por diferentes motivos. Y bueno, se concretó la limitación de los mandatos a 2 mandatos, y bueno, como yo ya tenía mi segundo mandato, terminé el 9 de marzo de este año. Bien, yo ahora voy a abrir la mesa. Quiero simplemente y finalmente tirar el primer bife a la parrilla en serio. ¿A vos qué te parece este triunviro de la CGT? Mirá, los triunviratos, y te voy a poner de ejemplo el que integró Hugo Moyano, con Susana Rueda, con José Luis Linger y Susana Rueda en el año 2004, siempre se piensan como una transición, por la dificultad de los sectores, por política, por diferencias en la práctica sindical inclusive, condicionada por la política, no pueden sintetizarse con un líder, con un liderazgo, y entonces eligen el esquema del triunvirato para poder tener una conducción colegiada, digamos, ¿no? Ahora, siempre eso tiene una transición, y yo creo que por interpretación política y gremial, que este triunvirato naturalmente va a tener un tiempo y se va a tener que discutir en la CGT un liderazgo unificado, una persona que pueda sintetizar. ¿Y no es ninguno de estos 3 que está acá? No, a ver, no. Eso lo decide el sindicalismo. Yo, por supuesto, puedo decir, a mí me parece mejor esto, a mí me parece mejor el otro, pero después es una discusión que tiene que llevar adelante el sindicalismo. De hecho, dijo, a mí me gustaría Sergio Palazzo de la bancaria. Hay varios nombres que pueden sonar, digo, Pablo Moyano puede ser uno también, con una estructura grande, en una etapa donde la CGT parece más combativa, a diferencia de lo que fue el año pasado, por el contexto social, el contexto político, ¿por qué no? Porque la CGT tiene una función política y cuando se manifiesta en cualquier acción lo hace de forma política. Desde el peronismo fue de esa manera, estando Perón y no estando Perón, y antes también, en sus más de 80 años de historia. Entonces digo, me parece que la CGT de alguna manera está dando una muestra de un reclamo más duro. ¿Cuánto influye en esto que no haya un peronismo unificado y la complejidad hoy de, además la CGT, tratar de incorporar a los trabajadores precarizados, a los movimientos de la economía popular, digo, donde esto es lo que quedó de 12 años de un gobierno peronista, de origen peronista, ¿no? Un sector de la precarización laboral enorme, de gente que está fuera casi de sistema y teniendo la necesidad de incorporarlos y que hace mucho ruido adentro, ¿no? Digo, parece que esto está haciendo un ruido enorme donde hay visiones, situaciones muy
disímiles para convivir y para poder conducir un espacio único de una central obrera única, ¿no? Sí, me parece que con respecto a la política, creo que en este momento la CGT debería tener independencia. Creo que uno de los errores, y esto lo hago un poco como autocrítica más allá de que no participé en la decisión de convocar a sectores políticos, creo que uno de los errores más grandes que terminó no solo por los disturbios, sino por este tema de contaminar un reclamo de política. Pero perdóname, ¿independencia de qué debe tener? Que estabas diciendo una Independencia de la partidos política. políticos. Independencia Los partidos políticos. Claro, de los partidos políticos. O sea, que el hecho de que hayan intendentes y un acompañamiento de dirigentes de espacios políticos, creo que de alguna manera deslegitimó, o por lo menos fue funcional para que se utilizara el argumento de que no es un reclamo político. Más allá de que todos los gobiernos en cada reclamo de la CGT pasaba con el kirchnerismo. Y nos decían cosas peores, ¿no? Que era un reclamo político. Facundo, la impresión que todos tenemos acá, le leo la mente, en este momento estoy leyendo la mente de Pablo Sirven y piensa lo mismo que yo, que Schmidt no se quiere ir, que Acuña no se quiere ir y que Daer no se quiere ir y que están jugando al Gran Hermano a ver quién queda de los tres. ¿Puede quedar alguno de los tres? A ver, eso no está mal, si ellos tienen intenciones, si cualquier dirigente sindical tiene intenciones... ¿A vos en lo personal Schmidt te gusta? De conducir la CGT, lo puede hacer y puede maniobrar para eso y puede pelear para eso y convencer a dirigentes para que le den el apoyo. No está mal. Ahora, la verdad es que eso es una discusión que se tiene que dar. Yo tengo, o sea, algunos dirigentes que me gustan, Ahora, lo he manifestado. un poco como fue el voto, digamos, popular, que se dividió en tres partes. Digo, la CGT con sus matices, con tres, digamos, no tiene como una conducción hegemónica. Te pregunto también si la CGT va a seguir siendo, como se decía antes, la columna vertebral del justicialismo o como se llame según las épocas, ¿no? A ver, yo lo que creo, y desde yo me considero peronista, digo, aunque es un tanto complejo definir al peronista hoy y qué es el peronismo, si es la estructura, si es el PJ, si son las convicciones, si son los valores. Digo, yo creo que es un poco todo eso, ¿no? Pero es muy difícil hoy, y más con la reconfiguración que se está dando en el partido. La verdad es que yo creo que la CGT... hoy definirla como la columna vertebral del peronismo, cuando el peronismo como movimiento, inclusive, digo, es difícil definirlo hoy. En momentos de Perón era fácil definirlo porque era un movimiento que iba, que apuntaba, que tenía su líder y demás. Con el kirchnerismo, bueno, con el Estado, de alguna manera se contenía y desde las estructuras de poder, el sindicalismo, más allá que después se partió la CGT, cinco centrales obreras, de alguna manera desde el Estado se podía conducir. Ahora, hoy definir al movimiento obrero como la columna vertebral, más allá de que está en la concepción del peronismo en términos ideológicos, es difícil. Bien, vos dijiste hace un ratito, no sé si ustedes comparten la sensación de que el clima social había cambiado y que se necesitaba una CGT más combativa. ¿Es así? Yo interpreto eso. A ver, y no quiero entrar en esa disyuntiva que muchos sectores políticos quieren imponerle a la CGT. Es paro o no paro, paro o no paro. Desde enero del 2016 era la CGT para o no para. Si no paraban eran traidores, si paraban eran... Yo no quiero entrar en esa discusión. Lo que sí creo, y yo fui crítico, es que la CGT en un año muy difícil para los trabajadores, y de hecho lo discutí internamente, no puede sacarse una foto con el presidente, porque ese hecho simbólico de alguna manera sí le saca legitimidad. Pero vos no creés que no es aún cuando necesario. haya conflictividad, la CGT como actor social súper relevante y actor de la economía y de la política no está obligado a dialogar y a sentarse con el presidente? Siempre, pero a ver, un brindis de fin de año no es lo mismo que sentarse en una mesa de diálogo en el Ministerio de Trabajo con el Ministerio con el Ministro de Trabajo y el Ministro de Economía. A eso me refiero. Digo, las fotos... ¿Vos creés que legitima al presidente y deslegitima al movimiento obrero? Yo creo que sí. Porque yo me hago una pregunta, y se la hice también a varios sindicalistas. ¿Qué cambió de diciembre del 2016 a marzo del 2017? Es lo mismo que se pregunta el gobierno, porque el gobierno justamente se pregunta eso. Es más, ¿Qué para el gobierno cambió en estos sí. 2 o 3 meses, en estos 2 meses, después de un brindis, para que de buenas a primeras la CGT convoque a un paro el 6 de abril, cuando según el gobierno ha
digamos, Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó Claro. y empieza a haber reactivación ¿Por en qué me algunos haces? sectores. Yo te digo, como diría Bueno, mi DJ, mame, ¿por qué me haces Pero yo paro la hago desde el ahora? otro lado. ¿Qué Bueno, pero, cambió? digamos, Claro, a ver. entiendo la postura del gobierno, pero yo digo, ¿en qué cambió? Digo, si, a ver, es más, digo, en definitiva, yo no creo que, a ver, esto de la recuperación, de que se está cambiando, digo, todavía lo veo un poco lejano, digo, y en la medida que eso no tenga un correlato en un bienestar social, es difícil que la CGT... Ahora, yo lo que cuestiono es el brindis. En un contexto de pérdida de poder adquisitivo, de pérdida de trabajo, de caída de la economía, un 2,3 de la Perdóname, industria, un Facundo, ¿tu 4,7. padre ha comido tomates orgánicos de Julián Aguada en Olivos? Pero eso es en otro todo el mundo se ha contexto. enterado de Pero eso. no Y era todo el mundo secretario, no era dijo, secretario bueno, está general. bien. Pero, a ver, pero no lo llevemos a una cosa personal y de relación a ver. de familia. Pero Digo, porque no convengamos que- vengo yo a hablar de Moyano. Yo vengo a hablar de la CGT y la situación social. O sea, si se juntó, se habrá juntado en otro contexto para hablar otro tipo de temas, para hablar de fútbol, para hablar la cuestión de alguna empresa como OCA que está en una situación difícil. Pero no de la cuestión de la CGT. Yo cuestiono a la CGT y el que representa al sindicato de camioneros de la CGT ¿Te irías de la es CGT? Pablo Moyano. Es una cuestión que bueno, en algún momento pensé, pero digo, yo creo en que la CGT tiene que estar fortalecida. No O sea, creo ¿vos en que querés que haya que construir otra cosa. Ahora, si la CGT elige un camino en donde se deslegitima cada vez más con los trabajadores, bueno... ¿Cómo sería? Dame un seguramente- elemento que te muestra a vos que se deslegitima. Si no insiste con los reclamos al gobierno, digo, y repito, yo no entro en esa disyuntiva que quieren imponer ciertos sectores políticos con intenciones netamente O políticas sea, y que tiene que electorales. le tiene que hacer más paros al gobierno, No, entonces. yo no estoy hablando de paro o no paro, digo, y lo repito, digo, yo creo que el paro en este sentido es un paro para expresar ¿Qué otra cosa sería? políticamente. Porque ya hay un paro. ¿Qué otra cosa Enérgicamente, sería? digo, la CGT, y en donde también fui crítico, podría haber negociado con un poco más de dureza, si querés, la cuestión de ganancias. Yo creo que se perdió una gran oportunidad, y más en este 2017, donde no hay actualización automática. La actualización automática es a partir del 2018, y que la inflación va a superar. Y si los salarios van en torno a la inflación, que a nuestro entender, y un montón de consultoras y economistas que consultamos, va a estar por encima de un 25%, y otra vez van a quedar los trabajadores retrasados respecto al mínimo no imponible. Entonces digo, en ese sentido también fui crítico con la CGT. La CGT, y más con un reclamo como ese, no puede tener una postura de pasividad, y menos de... me refiero de nuevo al brindis con el presidente, porque eso sí es Pero vos simbólicamente hablás mucho de la deslegitima. foto del brindis. Yo te hablo de otra foto, la foto del palco. ¿Qué te dejó? Y si cuando bajaste, ¿pegaste más o recibiste más? No, yo no pegué, absolutamente, me fui caminando y me saqué fotos con los mismos que gritaban, poné la fecha. ¿Y qué te dejó esa foto, digamos? Del La verdad, palco lo esa? que pasó después, hay que separar. Una cosa eran los que gritaban y la gente que se sumó. Yo creo que hubieron errores estratégicos y de concepción política muy profundos, de no interpretar. O sea, si no hay motivos motivo real para no poner, no poner la fecha, no la pongas, digo, pero quiero decir, si hay un motivo real para no poner la fecha, o sea, no la pongas, pero si no hay un ¿Y motivo el la tenés atril que se lo poner. llevaron? Lo del atril, bueno, esos fueron grupos O sea, de izquierda que, Ahora, ¿vos te parece que lamentablemente terminan al movimiento, ¿te distorsionando un parece acto. que ayudan visiones absolutamente antagónicas internamente e imágenes como la de el Patón Basile, digo, en medio de la trifulca, separando gente, digo, ¿vos te parece que eso es No, algo por que... supuesto que no ayuda. Nadie quiso esa foto. Yo no Bueno, la algunos quise en sí, lo parece que particular. sí la quisieron. Bueno, sí, los que fueron a provocar para generar los incidentes, naturalmente. Sí, Los que- si los alguno que se dice, quedaron y ganó el cantaban, se va a kirchnerismo, acabar les la- ganó se va a el acabar kirchnerismo. la democracia, la burocracia sindical. Bueno, naturalmente quieren eso e históricamente fueron funcionales a otros intereses, ¿no? Porque no era que salga bien la movilización, era exponer Ahora, vos ahí te a un estás sindicalismo refiriendo que para a la ellos izquierda, es- te estás refiriendo a la Sí, izquierda. totalmente. Ahora, también había sectores identificados con el kirchnerismo que también se subieron al atril y manifestaron desde el atril. No, yo no creo que estén... Digo, igual es una discusión que no sé si es conducente, pero más allá de eso, ahí yo responsabilizo la cuestión de politizar esa protesta, politizar en términos de partido, porque política es una protesta que Efectivamente. rechaza determinadas políticas, es política. Ahora, el tema de
politizar en términos de partido, yo creo que es responsabilidad de la CGT. Acá no se le puede echar la culpa al kirchnerismo. Yo cuando escuché a algunos, no, es culpa de que este sector... Digo, no, flaco, Tu bueno, paciencia, si vos los invitaste. Ahora Facundo, digo, creo uno que... escucha Sí. y hay un montón de elementos. Da la sensación de afuera, la interpretación va por parte del analista, no la tenés que firmar abajo y sellar, pero a mí me parece que vos fuiste al acto y después que viste lo que pasó, aceleraste tu idea de que a lo mejor esa no era una CGT que te representara tanto a vos, porque había bases que estaban más nerviosas de lo que Schmidt y compañía parecían percibir. Bueno, pues bien, ¿cuánto tiempo más estarías? Y la otra pregunta es si Pablo, tu hermano, piensa igual, porque también se dijo, miren que Pablo en cualquier momento levanta... A ver, nosotros, como lo dije al principio, yo estoy convencido de que una conducción colegiada en un triunvirato es transitoria, o sea, es de transición. ¿Hasta cuándo debería durar? La verdad que yo no puedo establecer los tiempos. Yo creo que hay que dar una discusión dentro del movimiento obrero, dentro del sindicalismo, que de alguna manera logre sintetizar con un dirigente. Facundo, Seguramente ¿pero va a vos crees que es aparecer. posible esa síntesis? Porque si vos ves el palco del otro día, lo que ves es sectores sindicales con situaciones, intereses absolutamente diferentes, más los sectores sociales que tienen otra dinámica, sectores sociales a los que las demandas del Bueno, pero los sector... sectores sociales están agrupados en otra confederación. Está bien, pero estaban en el palco. Digo, ¿cómo congeniás ahí esa demanda donde muchas demandas que hace de los trabajadores organizados muchas veces van a restarle dinero e ingresos a esos sectores sociales que comparten el palco? Digo, ¿no parece que es Pero casi según cómo veas la inviable? economía, ¿no? Yo creo que Bueno, lo que se ha visto hasta ahora es esto. Y en la las demanda... demandas, ¿qué demanda de los La demanda, trabajadores? por ejemplo, ganancias es un desfinanciamiento al Estado, si vos lo ves en ese sentido, en términos de hasta dónde lo lleves. Bueno, pero ahí es una cuestión, digo, la economía no hay magia, lo que querés poner a un lado lo tenés que sacar de algún lado. Lo que Definitivamente. nosotros queremos es dar una discusión acerca de que por qué eso tiene que ser contradictorio, por qué el hecho de actualizar ganancias y sacarle presión tributaria a un trabajador registrado tiene que significar no darle a... ¿Por qué la disputa tiene que ser entre trabajadores? Eso es una visión que yo no comparto. Te hago una pregunta. Laura, No, Déjenla, preguntita, necesito preguntita. terminar con esta amable discusión Pero y tengo mira que que- introducir... Sí, ya sé lo que vos querés hacer, yo sé lo que vos querés hacer, pero Laura va a hacer la última pregunta política y después te vas a dar tu Última gusto. pregunta política. ¿Vas a renovar como diputado ahora? No lo sé, no, ahora no tengo en el 2019. Tenés de 2019. ¿Cómo ves el tema de esta alianza? Porque vos estás con Massa, con Sergio Massa, esta posibilidad de alianza con Margarita Stolbizer, siendo Margarita Stolbizer ciertamente crítica con algunos sectores sindicales, ¿no? No, pero a mí no me critica Margarita. No, Mira, menos está mal. bien. Pero, No, bueno, ¿cómo ves la la verdad es que posibilidad con Margarita? La verdad es que Margarita es una legisladora excelente, brillante y contribuye mucho a nuestro espacio en este momento en términos de una alianza, porque ella sigue perteneciendo al GEN y ha contribuido Bien. mucho a nuestro espacio y le aporta mucho. Tenemos un minuto, suenan redoblantes y Pablo Sirven se dirige al país. Está claro que la inesperada amistad con Susana Jiménez, las idas a cenar, que vos la vayas a buscar a casa, la devuelvas a la casa, crean vidriera de los dos lados. La pregunta es, ¿cuáles serían las contraindicaciones para vos y para ella, ¿no? Desde el punto de vista, te da una vidriera que no tenías, que no tienen legisladores pares tuyos, por esto. ¿Cuál sería la contra, digamos? La verdad que yo no lo veo en términos de ganancia ni de pérdida. Es algo que se dio No así. es neutro, ¿no? Digo. La verdad que yo no lo mido en ese sentido. Yo no lo mido en términos de ganancia, ni pérdida, ni de rédito político, ni nada por el estilo. Se dio de esa manera y bueno, después... ¿Cuál sería la manera? digamos? Naturalmente, por ser una figura relevante, se va a hablar, se van a especular sobre un montón de cosas, pero bueno, la verdad que Si hubiera un para gremio mí no es un tema y ya está como, o sea, no me interesa hablar del tema porque de hecho no hablé nunca, salvo en algún que otro programa político que me preguntaron, porque naturalmente va a estar esa pregunta, Y obvio. pero la verdad es que no me interesa hablar del tema, pero porque ya se habló, para mí está agotado, ya quedó en el pasado. en el pasado, Susana. En el pasado en términos de esta especulación, de que no, ya está. Para mí es que en serio, ya está, no me interesa hablar del tema. A nadie le interesa lo de la CGT. No, ¿Entendés y vos eso es un tema. El otro día lo hablaba también porque me decían,
Presenté un par de Una proyectos. pobrecita chica de Guido Casca con el corazón, es un ángel con el corazón roto. ¿A quién le interesa? O sea, la verdad que tenemos que lograr desde la política que interesen más los temas políticos. Mesa chica, escuchen bien, después de esto viene Pancho Cabrera de invitado, está José del Río, Mesa chica, quédense en La Nación Más, gracias por haber Gracias atajado a los ustedes. penales todos. Ustedes. Un programa caliente, quédense, véannos mañana a las 9 de la noche. Gracias.